Mire, mi experiencia es tratar, como les dije desde un principio, de cumplir con nuestra función. En el caso puntual mío, cuando me llegan causas con preso y sin preso, leo una y otra y selecciono y me doy tiempo para aún hacer las causas sin preso. Pongo como por ejemplo, yo hablo con mis empleados, con las secretarias, y me planteo que los habituales robos de cartera, que ya pasan a ser como cosas comunes, los robos de celulares de forma violenta, la ruptura de un parabrisas en un semáforo, ya es letra común en una sociedad. Y viva en el barrio que viva. Por ende, eso para mí resulta reprochable porque lisa y llanamente es cuestionable por la propia Constitución en el preámbulo. Así nunca va a haber unidad. Y veo, le digo, esto con los juicios que realizo en barrios también marginales. No me olvido el año pasado que decidí hacer una causa que no era con preso, pero a una chica la agarra y la toma violentamente una persona que se quería hacer del celular. Como la chica no quiso dar el celular, la arrojó al suelo, le pegó patadas en el vientre hasta que salta el celular porque la iba arrastrando por la calle, y ahí la persona detiene esa violencia y sale corriendo. Y justo pasa una persona en un automóvil y lo comienza a perseguir y lo aprende. Y cae la policía. Yo digo, la violencia inusitada por un celular a una mujer joven, patearle el estómago para poderse hacer eso, realmente desde un punto de vista espiritual me pongo a pensar qué miseria tiene esa persona. Qué falta de amor al prójimo, qué falta de cultura y valores insertados, que yo creo que esta es la parte crítica que pasa en nuestra sociedad. Casualmente estaba terminando ayer el libro del cuyano Alborotador, de Sarmiento. Y bueno, ante la barbarie que se vivían con las pujas de aquel entonces políticas del federalismo o no, siempre recaló en la necesidad de la educación. Y yo creo que hoy en día hay que dar la caña y enseñar a pescar, amén de dar el pescado en la boca, para invitar a toda la sociedad, de todos los grados y niveles, para que tengan dignidad y trabajemos, para que salgamos adelante como país, para que realmente seamos promesa de un futuro. De lo contrario, la violencia va a ser nuestra regla de juego y es muy triste, es muy deplorable. Sí. Un detalle, para combatir aquella barbarie, Sarmiento y muchos de sus aliados también aplicaron una barbarie superior o igual a la que querían combatir. Y me parece que por ahí hay una lectura interesante a la hora de pensar lo que estamos viendo, ¿no? Porque pareciera ser que estamos oponiendo ciertas situaciones que son claramente indicios sociales, porque aquí hablamos de indicios sociales, con una estrategia de combatir esos indicios sociales con mano dura. Usted recién planteó el ejemplo de romper vidrios, de cartera, la postura de la mano dura, que hoy se plantea como un éxito en lugares donde ha fracasado, como Estados Unidos, como Colombia, etc. Es esta, ¿no? Es atacar a los pequeños delitos para que no se produzcan grandes delitos. ¿A usted le parece que eso alcanza o es hora de pensar que la justicia tiene que ir un poco más allá y apuntar a los grandes delincuentes que hay o tener un sistema que permita que esos mismos ladrones sean juzgados rápidamente o sean juzgados justamente y en tiempos un poco más próximos para que vayan a la cárcel y no se tarde tanto? Porque nosotros sabemos, y usted sabe, que del 100% de los casos que se producen son muy pocos los que llegan a juicio y muy pocos los que llegan a condena. Hay casos, conozco un caso de una persona que estuvo 2 años y 8 meses detenida y después fue a juicio y resultó absuelta. O sea, esto pasa también en la justicia y eso también es violento. La justicia está compuesta por seres humanos y somos falibles. Obviamente que si yo le digo que me preocupo por un delito de monta menor, como una cartera, calcule que causa en mi ánimo un delito mayor. Trato de ser coherente con mi forma de ser, con las enseñanzas que gracias a Dios y la Virgen recibí de mis padres, y a esos objetivos mayores los tengo como objetivos básicos y elementales. La corrupción hay que lucharla, porque la corrupción es la causa del hambre, y eso sí se paga mucho más. Nunca me olvido que en la causa Pompas, por ejemplo, quien fuera relatora y una de las personas que tuve con suerte en la vida que me enseñara, la doctora María Cristina Barberá de Rizo, a Pompas, que era contador, fundamentó en la pena que por haber tenido mayor cultura merecía mayor pena. Eso es la democracia. Justamente dentro de un mínimo y un máximo uno hace una valoración.
Y siempre me planteé en la vida que tuve la suerte y la dicha de nacer donde nací, en un hogar que me brindaron amor, en un hogar en donde me enseñaron principios. Pero yo no soy nadie para haber nacido ahí, yo no lo determiné. Tendré a alguien aquí en el día de mañana que rendirles cuentas, pero me planteo, pobre aquellos que nacen en donde el reflejo y el espejo donde se ven es justamente la delincuencia. Y me planteo como criollo, digo, ¿cómo puedo pedirle peras al olmos? Es muy difícil. De allí es que considero necesario, como primario a nivel social y a nivel seguridad, comenzar a trabajar con los sectores sociales más sensibles. Ahí hay que empezar a humanizar. En esta causa, en la causa esta de Cejas, si ustedes se ponen a ver lo que dice la Foja 55, es de una tristeza enorme y marca una realidad tristísima. Porque habla la hija de la víctima, en este caso, de Carmen Beatriz Barrio Nuevo, que es la chica Gisela Oyola, que ella conocía a los delincuentes, ella fue prácticamente el umbral de la investigación de esta causa. Y se arrepiente diciendo que desde que tenía 12 años ella se empezó a dar con los delincuentes, con los chorros, no con los de Morondanga. Y comulgó, convivió con ellos, los conocía a todos, y después dice, realmente ante la pérdida de mi madre me doy cuenta de que todo lo que decía tenía razón, que me tenía que alejar de esos grupos, que no era para bien mío. Y hoy en día veo que me traicionaron, y por eso, por cumplir con mi madre, a quien he amado toda mi vida, es que voy a empezar a decir todo lo que sé. Una chica de 12 años. Entonces yo digo, miren ustedes lo que ocurre con sectores sociales por ahí marginales. Barrio Müller, Maldonado, eran los lugares que ella habitaba antes de estar en Barrio Jardín del Pilar, y bueno, son escalofriantes, es muy largo el relato, ¿no? Pero... Doctor, yo he estado un tiempo trabajando ahí en tribunales, no sé si va a coincidir conmigo, pero la mayoría de la gente que se sienta en el banquillo de los acusados pertenece a un estrato social y cultural. Y usted estuvo, por ejemplo, en el famoso motín, aquel motín de Barrio San Martín. Usted ingresó a la penitenciaría y pudo ver también en qué condiciones estaba alojada esa gente. Comparto con usted, yo digo que las cárceles deben ser sanas y limpias, lo dice desde el año 1853 la Constitución, porque son seres humanos, y al ser humano, si se lo quiere readaptar, hay que decirle o enfrentar su situación, no con una actitud que sea agresiva, sino por el contrario, para tratar de ganárselo emocionalmente. Obviamente que esa cárcel estaba saturada, tenía 1.800 internos allí, cuando era para alrededor de 850, 890 presos, en este caso condenados. Así que calcule usted, había en un pabellón de 4 baños 200 personas. ¿Se puede a partir de eso también interpretar lo que nos está pasando como sociedad cuando vemos, decíamos, dos sectores sociales ahora enfrentados y cada uno construyendo una especie de estigmatización social del otro? Mire, creo que hay que romper eso. Comparto con usted que eso existe y que se tiene que terminar. No sé, a mí me golpea, y quiero que esto quede claro, no porque yo no viva en un country, o eso implica un resentimiento, sino que yo de chico en mi barrio jugaba de igual a igual con todos, al fútbol en la calle, nos dábamos todos. Hoy en día, cuando empezaron a aparecer los countries, empezó a surgir como una cuestión de seguridad, de decir, bueno, acá nos conocemos todos, entre comillas, ¿no? Y el poder económico empezó a marcar ese tipo de forma de vida, pero a los de afuera no los queremos ni nos interesan. Entonces yo digo que eso fue el primer disparador que en el ámbito mío me empezó a alarmar desde el punto de vista de qué tipo de sociedad empezábamos a enfrentar de ahí en más. Ahora, eso es producto de que los políticos, de los dirigentes, los cabezas de gobierno tienen que velar por una sociedad unida y por una sociedad en donde, vuelvo a repetir, los valores y los principios lleguen a los tejidos sociales más sensibles. Ustedes calculen que siempre me pongo a ver la evangelización de los jesuitas. El indio tenía el dios sol, dios luna, por así decir. Hoy en día un niño o un joven que está comenzando la adolescencia en un barrio marginal tiene el dios dinero, la droga, como primer objetivo para ganarse la vida. También puede ocurrir. También puede ocurrir y es más reprochable. Le hago dos preguntas. ¿Me entiende? Le hago dos preguntas. Su pensamiento filosófico en relación a la justicia, ¿es un pensamiento extraño en la justicia de Córdoba o resume, o usted con los otros jueces con los que habla piensa más o menos similar?
Hay opiniones distintas. Yo humildemente pienso esto en función de mi formación. Hay alguien o algunos que dicen no, por ejemplo, esos delitos como de bagatela o delitos de poca monta, no hacerlos. Yo creo que tengo que ser una boca de justicia en todo sentido para todos, porque si no usted entiende que me voy a preocupar por un robo en donde haya habido mucho dinero de por medio y al pobre infeliz que le sacaron lo que con su frente transpirada consiguió trabajando, lo voy a dejar de lado. La justicia tiene que ser para todos y por eso la ley es general y abstracta, no tiene nombre ni apellido. Cuando usted habla de los barrios marginalizados, me da la impresión de que enfoca mucho allí. Yo pensaba, mientras usted hablaba, en los chicos que mataron a Marcos Espedale en el Cerro de las Rosas, que eran todos habitantes de country y de un muy buen pasar social. Me da la impresión de que a la hora de sectorizar en algunos lugares, tomando lo que decía Miguel también, hoy tenemos las cárceles llenas, pero además están llenas de pobres. Y eso es llamativo, ¿no? Y la violencia no es únicamente de los pobres. No, yo entiendo, vuelvo a repetir. Es más, yo creo que podría ser, en un sentido filosófico más profundo, la violencia de la corrupción, para decir de una forma, un daño social tremendo. Es decir, no es que yo me ponga o mis ojos se depositen en ese sector, sino que yo digo, y lo he vivido por experiencia como juez de prevención durante 3 años en Altagracia, la problemática social que había. Las madres preocupadas por sus hijos para separarlos de la droga, las madres que luchaban para que sus hijos no tuvieran malas juntas, para que sus hijos el día de mañana aspiraran a ser profesionales, a ser personas de vida digna, y lo difícil que era porque no tenían el respaldo social necesario. Yo no es que diga o ponga mis ojos en ese barrio únicamente o en ese tejido social, sino que me duele que son tejidos que se van abandonando, en donde usted ve que, y le voy a decir un caso concreto, me llamó la atención, yo seguía todas las causas de prevención en Altagracia y las leía, y veo que una familia en un momento dado, la mujer en la época del Corralito, fue desde el 19 de septiembre del año 2000 hasta septiembre del año 2003 que estuve allí. Me dice de repente que dejaba de trabajar. La convoco al tribunal. Digo, ¿cómo deja de trabajar? No, mi marido consiguió un subsidio y ahora mi hija, que estaba viviendo en un departamentito, que también tiene mi yerno un subsidio y va a venir a casa, y mi otro hijo también va a venir a casa, y ya con 3 subsidios podemos vivir y no trabajar. Entonces, cuando usted encuentra ese segmento ese norte para enfrentar la vida, no trabajar. ¿Cuánta gente era la que vivía? Se empezaron a aglutinar bajo un mismo techo como 4 familias. Ahora, doctor, entonces, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Digo, usted está planteando una cosa que es muy difícil de digerir. A mí me dolió mucho. Claro, me dolió mucho. Pero lo que pasa ¿Pero esa es que gente en qué situación se encontraba social? Marginados. O sea, que voy yo. o sea, esa gente estaba en condiciones de recibir un subsidio. Inicialmente sí, lo que yo necesitaba tal subsidio. Necesitaba parte del subsidio, pero no era tanto como para decir, bueno, dejo de trabajar. A mí lo que me quedó como una cosa que me impactó profundamente es que si queremos una Argentina trabajadora, una Argentina en donde la dignidad del ser humano pase a decir yo soy un laburante, pero queremos una Argentina incluida también. Bueno, es que yo digo, por eso mi opinión es para todos los sectores. Eso me golpeó mucho como ser humano, porque digo, claro, de esta manera esa pobre gente no entiende lo que es trabajar y lejos lejos de avanzar, vamos retrocediendo para decir, bueno, está bien que no trabaje. O sea, si en ese mismo lugar, en ese mismo barrio, existía gente que trabaja y paga impuestos, ¿por qué tener esta situación que genera irritación? Como docente en la facultad, en 24 años, ¿qué dije? Siempre de entrada le digo, para que usted vea cómo ha estado enmarcado mi forma de pensar. Señores, vengan en clase y disfruten. Acá esta clase se da porque hay luz de la Universidad Nacional, hay docentes que se pagan por impuestos inclusive de gente muy pobre, que paga el impuesto para que ustedes estén sentados en este lugar de lujo. Entonces todos los argentinos tenemos que ser solidarios y ver la realidad del otro, pero para de ahí en más poner un norte y unificarnos y salir adelante. Ese es mi único propósito o mi convicción de justicia. Doctor, le agradecemos que haya participado hoy de este programa de Justicia Legítima. Yo les agradezco a ustedes y los felicito por el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Vamos a un corte y volvemos en unos minutos.